Día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, con el objetivo de poder concientizar y cuidar este bien tan esencial, este líquido tan esencial para la vida de todas las personas y los seres vivos, por supuesto. Y en este caso estamos en contacto con el móvil de exteriores, con uno de los integrantes del Club de Huella Ecológica, Paula, para seguir hablando sobre concientizar y más precisamente lo que tiene que ver con este Día Mundial del Agua. Paula, te tenemos, buen mediodía. Así es, Cari, estamos con Sandra Berardo, quien, bueno, nos va a ayudar un poco con todo este tema, ¿no? Justamente con concientización, con el valor, la importancia de este recurso que no todos, por supuesto, tienen acceso, un recurso escaso en muchos casos también. Y bueno, también hacer un poco una reseña sobre esta fecha tan importante que no hay que dejar pasar. Sandra, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco, Día Mundial del Agua. ¿Qué se conmemora? ¿Cuál es el valor también que tiene este recurso? Y bueno, y también desde tu lado docente, pedagógico, en las escuelas también se trabaja mucho en la conciencia del cuidado del medio ambiente. Así es, hola, buen día, ¿cómo están? Sí, hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, un poquito para reivindicar o para revalorizar la importancia de este recurso. Este recurso, si bien lo encontramos en un 97% en nuestro planeta, sabemos también que mucha de esa agua es salada y que no la podemos utilizar. El porcentaje de agua dulce y de agua que para consumo humano relativamente es muy poco. Eh, Desde la ONU se ha planteado una serie de objetivos de desarrollo sustentable, se llaman, y el objetivo de este año es visibilizar lo invisible. ¿Qué significa esto? Es decir, pensar un poquito en lo que son las aguas subterráneas y cómo cuidarlas. Las aguas subterráneas son las que filtran de una lluvia, las que están depositadas en cámaras debajo de la tierra, obviamente, en piedra, con lechos de piedra, y de la que, por ejemplo, localidades como las nuestras nos abastecemos. Eh, entonces, bueno, es un poquito esto de cuidar, de proteger nuestros recursos, de que si bien es un recurso sustentable, es decir, que quiere decir que como que el ciclo, siguiendo el ciclo del agua, es decir, siempre vamos teniendo aproximadamente la misma cantidad de agua, necesitamos que sea sostenible. ¿Qué significa que sea sostenible? Que podamos usarlo, pero de una manera responsable. ¿Para qué? Para que siga estando ese recurso. Lamentablemente estamos en una época de crisis con respecto a lo que es el agua, ya sea por el cambio climático, ya sea por la misma contaminación, por el uso eh, sin medida de algunas industrias, por cuestiones económicas, obviamente. Eh, ¿Qué podemos hacer? Y bueno, desde nuestra casa, y por eso lo tratamos hoy en la escuela, podemos ofrecer nuestro granito de arena, reciclando o reutilizando, por ejemplo, el agua de las piletas, tratando de no utilizar mangueras, por ejemplo, que uno no mide la cantidad de litros que está volcando, revisando el estado de las cañerías, de que las canillas no pierdan, por ejemplo, si vamos a lavar platos, lavarlos dentro de algún recipiente, es decir, que no quede esa cantidad de agua volcándose. Y por otro lado también tenemos la cuestión de la contaminación de las napas. Lugares que por ahí no cuentan con cloacas, entonces tienen lo que son los pozos negros muy cerca, que son fuente de contaminación, estaciones de servicio cerca también, el uso de pesticidas, de fertilizantes que puedan drenar luego de una lluvia. Eh, la idea, digamos, de la ONU es para el 2023 es que todo el mundo tenga acceso al agua, pero al agua potable.
pero sabemos que es un objetivo muy, muy lejano. En estos tiempos es como muy difícil poder lograr. Hay más de 2.200 millones de personas que no tienen acceso ni siquiera al agua, ni siquiera hablemos de potable, ni siquiera al agua. Así que por eso, digamos, es un día como para visibilizar este recurso que por ahí para nosotros es tan normal, cuando sabemos que hay zonas mismas dentro de nuestro país, escuelas mismas, que no tienen ese acceso o esa posibilidad. Sí, eso es, como bien decías, es un recurso muy importante y bueno, también muchas veces con este tipo de cuestiones y cuidados que uno no realiza en su vida habitual, no se lo valora. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Que por ahí son las que empiezan a adquirir hábitos, incluso hablábamos fuera de aire con respecto al reciclaje en general. Como docente, ¿qué ves en las escuelas que los chicos tienen esa conciencia o que traen quizás las inquietudes de sus padres o algunos de casa con respecto a empezar a tener conciencia sobre el uso del agua? Si realmente cuando hacemos un relevamiento de qué hace cada uno en casa para cuidar el planeta, eh, no solamente del agua, hablamos también del agua, pero hablamos de un montón de otras cuestiones y realmente vemos en los más chicos cómo prende esa semillita del cuidado de todos nuestros recursos. Entonces, cada uno va contando, sí, yo reciclo, yo utilizo el agua para tal cosa, el agua de la pileta la usamos para regar, el agua del aire acondicionado, ponemos un balde debajo de la manguerita y la usamos para otra cosa. Entonces, realmente es en los más chicos donde nosotros centramos por ahí nuestra insistencia con el cuidado, porque son ellos también los que llaman la atención en casa si algún mayor no lo hace. Pasó con las ecobotellas, pasó con la separación de residuos, pasa con todos. Siempre son ellos, siempre son los más chicos. En la región se está implementando este tipo de cuidados. Las empresas, como por ejemplo Aguas Santafesinas, se dedican también a la concientización o hay algún emprendimiento quizás de una empresa chica o de familias que se dediquen a este tipo de cuestiones para ayudar, concientizar, colaborar, incluso utilizando el agua de lluvia también. Con respecto a lo que es agua, la verdad que desconozco si se utiliza. Te puedo contar algo que pasa en la localidad. Em, una cooperativa, la cooperativa agrícola, en el lugar donde reservan, digamos, los cereales, que son los silos, las napas siempre han estado en la localidad muy, muy altas. eh, entonces el agua está muy cerca. Y por ahí, para poder conservar los cereales, están como un poquito más en profundidad. Entonces, esas están constantemente drenando esas napas. Ese agua, que si ustedes por ahí han visto en la localidad, corre por una zanja del lado norte, se utiliza, por ejemplo, para regar. Los regadores de la localidad utilizan ese agua que se usa para que se descomprime, digamos, de las napas, lo utilizan para ello. Es decir, te puedo dar ese ejemplo que se da en la localidad. Por ahí, no sé, de industrias eso desconozco. Sí sé por ahí que años anteriores, industrias cercanas han creado lagunas artificiales donde, digamos, vuelcan los fluidos después del proceso que realizan utilizando agua y se comprueba que esa agua es no potable, sino que no está contaminada con la inserción de vegetación o de peces, digamos, que avalan que el agua está en buenos términos, digamos, que no está contaminada. Eso sí. Pero es una forma de almacenamiento y reutilización también de recursos. Sandra, repasanos algunos tips entonces para tener en cuenta en casa un día como hoy, para arrancar de a poco a generar esta concientización, tomar buenos hábitos también que nos van a ayudar para el cuidado del medio ambiente en general. Bueno, en general tenemos no usar el inodoro como papelera, es decir, el papel va por un lado Bien. y el agua para que fluya Bien. más rápidamente. Bueno, tratar de lo que es canillas en buenas condiciones, eh,
reducir un poquito el uso de mangueras, si vamos a vaciar la pileta de natación, que estamos en época de que ya no la estamos utilizando demasiado, poder utilizar ese agua también para alguna otra actividad. En el momento, por ejemplo, de bañarnos, tomar duchas más rápidas, en el momento de lavarnos los dientes, es decir, cerrar en el momento que estemos limpiándonos los dientes, en el momento de el lavado de la vajilla, no hacerlo, digamos, dentro de la pileta suelta, sino por allí colocar algún recipiente todo esto es para que tener conciencia de la cantidad de litros que estoy utilizando. Para que no corra el agua. Para Mientras que no corra, claro. porque si yo dejo correr el agua, pierdo el control de todo lo que estoy gastando o malgastando. Sandra, muchas gracias. A ustedes, un beso. Bien, ahí la escuchamos entonces a Sandra Berardo. Bueno, cerrando con estos tips para lo que es el cuidado de agua en casa, que más de una vez no lo implementamos. Pasa con cosas, 2 o 3 cosas puntuales que mencionó recién Sandra. El lavado de dientes, el lavado de platos, el tema de salir a limpiar las veredas con manguera. Bueno, vienen unos dispositivos incluso para cortar. Así que bueno, son un montón de cuestiones que se pueden empezar a implementar de a poco en casa. Nunca es tarde, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Cuánto nos falta, Paula? ¿Cuánto nos falta para poder aplicar, para poder aprender? Parece que lo sabemos todo, pero cuando lo queremos realizar, como vos decías, fallamos en estos cuidados principales, porque si bien es un tema muy amplio el cuidado del agua, y que lo hablabas vos con Sandra también, nosotros desde casa podemos también ayudar y poner nuestro granito de arena. Pero bueno, para tenerlo en cuenta, muy importante todos los tips que daban. Por supuesto, nunca está de más recordar este tipo de cuestiones y de a poco hasta generar el hábito, después ya sale solo. Es como el reciclaje cuando uno empieza a separar, bueno, es lo mismo, uno empieza a implementarlo y de a poco ya se hace costumbre. Paula, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, hábitos, decía Paula, exactamente, hábitos que hay que poner en práctica para poder ayudar, para poder beneficiar, como siempre decimos, al medio ambiente. Nosotros no estamos afuera de él, somos parte, tenemos que colaborar y en este caso, estos días, en este caso el Día del Agua, es para poder reflexionar, para poder cambiar de a poquito diferentes acciones, lo que tenemos nosotros a la mano, que lo podamos realizar. Creo que vale la pena poder realizarlo y aplicarlo.